Ana Teresita Salinas. Bueno, muy buenas noches, queridos aprendices. El día de hoy no vamos a conectarnos en sesión en línea debido a que hace 8 días estamos realizando o dimos explicación sobre cómo funciona el modelo por competencias desde dos vertientes, que es la funcional y la comportamental, ¿sí? En este momento, digamos que vamos a adoptar la metodología de gestión de talento humano por competencias del SENA, y la metodología, pues de alguna manera ya nos propone unos formatos preestablecidos y nos permite también trabajar con el observatorio. Recuerden que desde la vertiente funcional, en el documento que les compartí, hablamos de que en Latinoamérica el enfoque funcional está siendo utilizado especialmente en México. En México es muy fuerte el tema, esta vertiente funcional, el tema de las competencias laborales. Y aquí en Colombia la entidad o las entidades que certifican competencias laborales es el SENA y es el ICONTEC, ¿sí? El SENA, digamos que les comentaba yo que existe un grupo de personas, digamos que los catalogamos como las mesas sectoriales, que es un grupo de profesionales que se encargan de estar continuamente analizando las exigencias del mercado y el entorno y cómo esto influye en digamos, en las funciones o en la ocupación de cada una de las personas dentro de la organización, ¿sí? Es muy importante saber que el trabajo cuando estamos haciendo el levantamiento del perfil en los descriptivos de cargo, los encargados del área de talento humano pues tienen que organizar entrevistas, observaciones, cuestionarios que van a ser aplicados, por ejemplo, al jefe de área o a la persona también que está vinculada al cargo y que en este momento está desempeñando sus funciones. Si el caso es así, digamos que yo tendría que hacerle una entrevista a esa persona, preguntándole, las preguntas están relacionadas con el formato de descripción. Es decir, yo tengo que preguntar sobre el nombre del cargo, el jefe inmediato, en el organigrama a qué departamento o área perteneces, tipo de contrato, salario, eh, funciones en el organigrama. Yo tengo que ubicarme en el organigrama y tengo que ubicar esa posición con el objetivo de también desde el organigrama poder sustentar o justificar dónde está el jefe inmediato, que se supone que si estamos dentro de una estructura organizacional vertical, el jefe inmediato está por encima, ¿sí? Si tienes personal a cargo, se supone que desde ese organigrama yo los puedo visualizar por debajo de tu posición, ¿sí? O de la posición que estoy analizando. Entonces, por eso el organigrama juega un papel importante allí, porque desde ese esquema, pues vamos a ver las posiciones de las personas y podemos ubicar al cargo en cuanto a su área o departamento y quién es su jefe inmediato y cómo se daría esa supervisión, si es directa o indirecta. Una vez yo establezca esa primera información, pues posteriormente yo tengo que preguntar sobre las funciones. Y las funciones, existen una primera función que es la función principal del cargo o el propósito principal del cargo, y luego se desprenden unas funciones cotidianas, unas funciones periódicas y ocasionales. Para el registro de estas funciones es importante, y digamos que esta es
una norma general para todo en relación a cómo redacto las funciones y cómo redacto unos objetivos. La manera correcta de redactarlos es bajo la estructura gramatical verbo, objeto y condición. Recuerden que estos documentos son muy importantes, digamos, organizarlos, o es la primera parte que uno realizaría dentro de la planeación del área de talento humano para poderle darle viabilidad a los demás procesos. Eso por un lado. Por otro, son documentos importantes porque no solamente los va a manejar el área de talento humano. A estos documentos puede llegar un auditor, puede llegar el jefe de área, puede llegar los de las personas del ARL, pueden llegar, si hay una demanda laboral, puede llegar la oficina de trabajo. Entonces, por eso, las personas encargadas de redactar este documento tienen que redactar muy bien las funciones, que sea muy claro, muy explícito. Y lo más importante es que sea una información real, muy aterrizada. En esta información no se aceptan las suposiciones, el que yo creo, el que yo pensé, no, tiene que ser una información aterrizada. Por eso, cuando usted le está haciendo la entrevista digamos, a la persona que está realizando sus funciones, usted tiene que de alguna manera también corroborar esa información con el jefe inmediato, para usted tener mucha más seguridad con respecto a la información que está recogiendo. Eh, Otra información que, pues, digamos, se recoge es la comunicación interna y externa, con quién se comunica internamente, con qué frecuencia, por qué motivo, externamente cuáles son esas personas con las que, digamos, que su cargo tiene que ver con esas personas, y lo mismo, ¿no? Con qué frecuencia y por qué motivo. Igualmente se tiene en cuenta en estos descriptivos el nivel de educación, la experiencia, se tiene en cuenta las condiciones del ambiente de trabajo. Digamos que en el documento que yo les compartí, el formato de descripción y análisis del cargo, recuerden que yo les dije que formatos de descripción y análisis del cargo hay muchísimos. De hecho, yo tengo como 5 o 6 modelos. Yo arranco mostrándoles este documento, que es el más básico. Si ustedes notaron, allí no hay nada de competencias, pero una vez ingresemos a este tema del modelo de competencias bajo la vertiente funcional y conductista, yo les voy a mostrar otro formato que ya está ajustado con competencias, y los vamos a ir ajustando hacia allá, digamos, hacia ese modelo. Eh, Básicamente, digamos que estamos haciendo esta grabación para despejar las dudas en cuanto a cómo yo establezco esa función clave que me está pidiendo la matriz 5, el formato de correlación de procesos, funciones y cargos. Bueno, entonces, digamos que el ejercicio anterior fue ingresa al observatorio, digamos que mira, te ubicas en normas de competencia laboral, ingresas allí y colocas mesa sectorial, y luego te ubicas en la norma y despliegas todas las áreas de desempeño. Como ustedes en este momento están trabajando bajo el área logística, pues ustedes ubican logística y se despliegan todas las normas. Pues como ustedes están dentro de este programa, sería muy interesante para ustedes, como información y como material de apoyo, pues descargar todas las normas. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando ustedes de pronto estén pues presentando algún proyecto desde la formación, o incluso cuando ustedes de pronto estén laborando y que de pronto estén en el proceso en la empresa, por ejemplo, el área de talento humano, estén en el proceso de organizar este tipo de información, les va a servir mucho esto, tener como referente estas normas de competencia. Yo no sé si ustedes miraron que digamos, en el texto o en el documento que yo les compartí escaneado, de un documento que tengo físico,
Ese documento es de un diplomado que hice en gestión de talento humano por competencias en la Javeriana, y en ese libro donde hablan del modelo de competencias, hay una, digamos, una frase, ya casi terminando, hablando del modelo funcionalista, donde dicen que las empresas, digamos, no se enfrentan mucho al tema de trabajar bajo esta vertiente porque desconocen el tema del observatorio, ¿sí? Porque digamos que yo ahorita les voy a mostrar de qué otra manera se puede construir esa información, sino que es una, digamos que es una manera mucho más dispendiosa, mucho más, implica mucho más trabajo para realizar, y eso de alguna manera las empresas pues no se desgastan mucho, pero creo que es más de desconocimiento, que hay un referente como el observatorio que les puede ayudar a organizar mucho mejor la información. Ellos se inclinan más hacia el otro, hacia la otra vertiente, que es la conductista, que ya, digamos, dentro de 15 días, si Dios quiere, pues vamos a estar revisando. ¿Listo? Entonces, mire, les voy a mostrar la otra manera, ¿sí? Si yo no, si digamos que yo no, yo quiero hacer y quiero llegar a la información de las funciones, o quiero, yo recojo, digamos, la información de las entrevistas, de lo que me dijeron el jefe inmediato y la persona que está laborando, y yo vengo y lo empiezo a organizar mis descriptivos y mis perfiles, pero para eso yo tengo que hacer un análisis funcional. ¿Para qué? Para determinar esa función clave o propósito clave del cargo, y para determinar esas funciones cotidianas, periódicas y ocasionales. A eso le llamamos análisis funcional. El análisis funcional es una técnica para identificar las competencias laborales inherentes a una función productiva. ¿Y esa técnica cómo se maneja? Vamos a ver, según la imagen que ustedes están viendo allí, recuerden que dentro del proceso como de organizar la información existen los famosos flujogramas o los diagramas de flujo, ¿sí? ¿Qué es un diagrama de flujo o un flujograma? Digamos, yo ahí encuentro una información de manera gráfica, y encuentro como el paso a paso de un proceso. De hecho, revisando los mapas de proceso, las propuestas que ustedes hicieron de mapas de procesos de la distribuidora, hay un grupo que de pronto en la semana voy a estar retroalimentando sobre esa información. Hay un grupo que hizo eso, que hizo un paso a paso, ¿sí? Un paso a paso de un proceso en particular. Entonces, digamos que ese paso a paso a ti te serviría para empezar a identificar esas funciones claves, o esas funciones, ese propósito general, y luego desplegar las demás. Bueno, entonces miren, el asunto funciona de esta manera. Y esto que les voy a explicar es como la mesa sectorial, o sea, las personas, los profesionales que están vinculados a las mesas sectoriales y están trabajando en el SENA, en el área de competencia laboral, es lo que ellos realizan continuamente dentro de las organizaciones. Entonces, miren, resulta de que la técnica o el análisis funcional, ¿a qué me lleva? A hacer una desagregación de las funciones, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar en un cargo el cómo, ¿no? El qué hay que hacer, el para qué, ¿sí? Y cómo se va a hacer. Entonces, existe un propósito clave del puesto, existen unas funciones principales, unas funciones básicas y una subfunción, ¿listo? Entonces, yo tendría que hacer todo el ejercicio con respecto a este mapa funcional que me están mostrando. Entonces, yo les voy a hablar desde un ejemplo, porque digamos que aquí estaba esquematizado y esto sería lo que yo tendría que hacer, o esto es lo que yo denominaría una desagregación de todas las funciones. Yo tomo mi
mi información recolectada. Yo voy a manejar en este momento información de gestión humana porque es, digamos, hay un proceso que conozco perfectamente porque lo trabajé mucho tiempo y es el proceso de selección. Entonces, digamos que yo en este momento voy a recoger información de un analista de gestión humana en la empresa. Cuando yo recojo la información, me doy cuenta que los analistas de gestión humana, cada uno está, digamos que organizado desde un proceso. Entonces, voy a levantar o voy a organizar la información de un analista de gestión humana que está enfocado en selección y vinculación. ¿Listo? Esta persona es encargada de seleccionar y de vincular al personal. Entonces yo tomo el cargo y lo que hago es en este momento empezar a desagregar esas funciones. Entonces yo arranco primero por mirar, y aquí voy a mostrarles un flujograma, ¿sí? Este es un flujograma básico. Les voy a mostrar un flujograma básico del proceso de selección. Lo digo que es básico porque digamos, si ustedes han notado, hay unos símbolos en el flujograma que, por ejemplo, este cuadradito significa actividad, proceso, que el rombito es decisión. Si ustedes, por ejemplo, miran y consultan un flujograma, se dan cuenta de que existen tres tipos de flujograma. Uno que es el básico, que es el que les estoy mostrando, otro que es secundario y maneja, digamos, más gráficos donde me determina cada gráfico me determina una actividad puntual. Entonces, o es una actividad, o es una decisión, o es un documento, o es, ¿sí? Entonces, digamos que partamos de un flujograma básico. Este es el flujograma básico del proceso de provisión de cargos. Como les estaba mencionando, entonces yo me ubico en que es un analista de gestión humana y toda la información que recogí fue información de que las funciones están entre selección y vinculación. ¿Listo? O sea que en este orden de ideas, en este flujograma, yo miro hasta el punto 12, que está vinculación. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el paso a paso del proceso de selección y esto es lo que para mí sería, en el caso de acá de la desagregación de funciones, sería la función básica. La función básica, y por eso yo lo desplegué unas cuantas aquí, sería primero la necesidad de cubrir una posición, segundo la solicitud de personal, tercero la revisión del perfil. Cuando yo determino estas funciones básicas, pienso inmediatamente en lo general. Digamos que para mí estos primeros 7 pasos, la necesidad de cubrir una posición, la solicitud de personal, la revisión del perfil, la definición de fuentes de reclutamiento, la convocatoria, la recepción de hojas de vida y la revisión de hojas de vida, es decir, esos 7 pasos corresponden al proceso de preseleccionar candidatos o al proceso de reclutamiento, reclutar candidatos de acuerdo al perfil del cargo, ¿sí? Y ahí ya estoy determinando algo general. Entonces, ¿yo qué hice en este cuadrito de acá de las diapositivas? Lo que estoy haciendo en este momento es colocar los 7 pasos, ¿cierto? Voy a colocar aquí los 7 pasos, sino que no lo he terminado. Y al colocar los 7 pasos, yo determino que en la función principal del cargo puedo colocar reclutar, lo que acabo de decir, o puedo colocar también proveer talento humano de acuerdo con procedimiento técnico y normativa, o puedo colocar reclutar candidatos de acuerdo al perfil del cargo requerido por la organización. Y ahí estoy ya determinando una función principal. La desagregación de funciones partimos de lo general hasta lo específico.
Otra función principal que yo puedo determinar, entonces es lo que les decía, lo que yo conozco como preseleccionar candidatos de acuerdo a procedimiento y normativa. De hecho, creo que así aparece en la norma de competencia en el observatorio, de acuerdo a procedimiento y normativa. ¿Sí? Cualquiera de las tres me está hablando de lo mismo y puedo determinarla como una función principal. Y si ustedes ven, está redactada verbo, objeto y condición. Esta de aquí, esta que yo les estoy subrayando aquí, ¿saben de dónde la tomé? La tomé de la norma de competencia. Yo fui a buscar al observatorio la norma de competencia de seleccionar. La tengo por aquí abierta, ¿cierto? Miren, estoy en la norma de competencia seleccionar candidatos de acuerdo con procedimiento técnico y normativa. Resulta de que aquí, donde tengo yo señalado, ¿cierto? Allí donde está, aquí, está lo que yo coloqué allá por función clave. Y si ustedes detallan un poco más, voy a ampliarla más creo que no se alcanza a ver allí en la grabación, pero si ustedes de pronto miran, y voy a subrayarlo aquí para que se ubiquen. En eso que está subrayado dice análisis funcional en el que se soporta la norma sectorial de competencia laboral, diagrama mapa funcional, ¿sí? Es decir, que las personas que hacen parte de las mesas sectoriales, ellos hacen el tema del mapa funcional, porque es que ese es su trabajo, eso es lo que hacen, ellos hacen toda esa desagregación de funciones para determinar cuáles son esas actividades claves, cuáles son los criterios de desempeño, qué evidencias podemos recolectar por conocimientos, qué evidencias podemos recolectar por desempeño y por producto. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras de encontrar esa función principal o esa función clave. O usted toma la información de aquí de las normas, ¿cierto? Y analiza, bueno, si vamos de lo general a lo específico, entonces, ¿cómo? Y yo empiezo a mirar mis funciones y veo que, digamos que si yo generalizo y yo digo, bueno, la función principal del cargo de manera general, que me abarque toda la parte, todas las funciones, pues tiene que ver con seleccionar. Entonces, es seleccionar candidatos de acuerdo, ¿sí? O si yo voy a desagregar todas las funciones y voy a poner el tema de reclutamiento, entonces yo coloco, eh, puede ser, si la quiero generalizar, puede ser apoyar los procesos de selección y vinculación del personal que ingresa a la compañía de acuerdo a los lineamientos del perfil del cargo, puede ser. ¿Sí? Y miren que yo aquí ya estoy sacando esa función principal y de alguna manera, si ustedes ven, es una función principal que parte de lo general, o sea, abarca todas las funciones que voy a empezar a desagregar. Y inmediatamente yo realizo eso. Entonces vuelvo acá otra vez, quería mostrarles es que esta de proveer talento humano de acuerdo al procedimiento técnico y normativa salió de la misma norma de competencia, pero la otra manera es que ustedes desde el análisis de las funciones que ustedes recolectaron en las entrevistas y en las observaciones, ustedes pueden determinar esto. Ustedes pueden pensar en la función clave y en el propósito principal del cargo. ¿Cuál es el propósito principal del cargo? El objetivo general, o sea, para abarcar, cuando yo estoy armando mi trabajo, algún trabajo que me determine objetivos, yo coloco objetivo general y objetivos específicos. Y ustedes ven que el objetivo general es grande, es abarcante, es digamos que uno lo ve y uno ya sabe exactamente qué objetivo es que va a alcanzar y los específicos es como el detalle. Pasa lo mismo acá en el análisis funcional, uno empieza a desagregar todas las funciones
Y cuando tú haces este ejercicio, para ustedes es mucho más fácil empezar a diligenciar las funciones cotidianas, las funciones periódicas y las funciones ocasionales. Entonces, miren, digamos que cualquiera de estos tres te puede servir como función clave. Arrancas acá y tú dices necesidad de cubrir una posición como función básica. Su función puede ser la autorización de la gerencia para cubrimiento de la vacante. Eso es lo que ocurre cuando en ese primer paso. El segundo paso que dice solicitud de personal, la desagregación de esa función, uno dice jefe de área diligencia el formato de requisición de personal y entrega al área de gestión humana. Tercer paso, revisión del perfil. Entonces uno coloca acá en su función ampliar la información entregada en el formato de requisición, ¿cierto? De acuerdo al análisis del cargo y estudio de las características del candidato, se definen fuentes y medios de reclutamiento, ¿sí? Convocatoria, inmediatamente convocatoria, uno diría publicar en las fuentes y medios de reclutamiento definidas, CompuTrabajo, el empleo, el Facebook, ¿sí? O sea, es empezar, cuando yo digo desagregar funciones, es partir de lo general a lo específico y si ustedes ven, rápidamente yo empiezo a llegar a lo más específico de todo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esa, digamos, esa tarea de analizar y organizar la información de esta manera, yo inmediatamente, para mí va a ser mucho más fácil diligenciar o organizar esta información en un descriptivo del cargo y va a quedar también de una manera mucho más clara para que los demás, cuando por ejemplo estén haciendo un proceso de inducción, pues la persona realmente sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Cuando hacen toda esa desagregación es mucho más fácil porque me están diciendo, bueno, ¿y qué pasa en el punto de la convocatoria? ¿Yo qué voy a hacer? Ah, no, pues lo que vas a hacer es divulgar la vacante. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a través de la publicación del anuncio que ya está diseñado, que vas, ¿sí? Entonces, digamos que hacer todos estos ejercicios no solamente me sirve para los descriptivos, me sirve, por ejemplo, para organizar los flujogramas, me sirve para organizar el manual de funciones, para que la gente en su momento, cuando esté en procesos de inducción, se dé cuenta exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es en teoría de lo que no te puede salir, ¿sí? O sea, si ustedes organizan esta información, se supone que tú no tienes por qué salirte de allí, ¿sí? Eh, el salirse de allí es de alguna manera empezar a picar en muchos lados y no lograr ser eficientes o eficaces con su trabajo. Le estás apuntando muchas cosas y cuando usted pica en todos los lados, pues no logran resultados visibles, sino que vas a estar empezando y sí, cumpliendo con muchas funciones y en realidad pues no le estás apuntando a un objetivo principal o algo o al propósito realmente del cargo, ¿sí? Para eso sirve todo esto, ¿sí? Pero como les digo, esta tareita es más una tareita que nos toca a los del área de gestión humana para poder organizar esta información. Pero quería contarles, voy a terminar aquí el cuadrito como para mostrarles la desagregación que acabo de hacer con la primera parte del proceso de selección y ya con eso pueden ustedes de pronto determinar esa función clave que les están pidiendo acá, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, en este momento yo estoy parado en una matriz que ya está totalmente llena, ¿no? Ya tiene las normas y el nombre del proceso es gestión administrativa. Aquí está el área de gestión administrativa con unos cargos, ¿sí? Están las normas de competencia. Entre estas funciones claves, digamos que aquí, por ejemplo, para el asistente administrativo, esta función clave que aparece aquí arriba es ajustada a ese cargo. Entonces, brindar asistencia a los procesos administrativos y financieros, ¿sí?
brindar asistencia a los procesos contables de acuerdo a los lineamientos administrativos y financieros, ¿sí? Eh, el brindar asistencia a los procesos en el coordinador administrativo y en el jefe de talento humano no aplica, porque esos cargos no son asistenciales, son cargos medios. Entonces ustedes tendrían que organizar una función clave de ellos, que podría ser coordinar los procesos administrativos y financieros de acuerdo a la normativa y procedimiento organizacional. Puede ser jefe de talento humano, dirigir el talento humano, puede ser dirigir el talento humano, dirigir los procesos del área de talento humano de acuerdo a los procedimientos y normativa de la empresa, ¿sí? Si lo hago de esa manera, está bien. Si no, yo puedo en este momento, tomé este caso de esta competencia, esta norma de competencia de producir los documentos, yo me ubiqué en el observatorio en esta norma de competencia y miren cómo la función clave acá, y me voy a ubicar en esa norma, la tengo aquí abierta. Miren, esta norma que voy a mostrarles está en la segunda casilla de la matriz que tengo diligenciada. Entonces yo lo que puedo hacer aquí por función clave es que de acuerdo a las funciones que yo tenga en mi descriptivo, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces yo voy a colocar una función clave. Y la función clave yo la puedo tomar desde ese diagrama de mapa funcional que me está dando la norma de competencia. Entonces yo de aquí fue que saqué esa norma y voy a ampliarla. Acuérdense que ese análisis funcional, uy, se me volvió muy grande, espérate. Esa información la saqué de aquí del análisis funcional, es decir, del diagrama del mapa de funcional que aparece en la norma de competencia, ¿sí? Y entonces la organizas allí como función clave del cargo que tú tienes, ¿sí? Ahí aparecen varias, ¿no? Pero entonces, vuelvo y les digo, es que se trata de analizar qué funciones tú tienes. Entonces, si yo me pongo a mirar, por ejemplo, acá, la norma de competencia es producir los documentos que se originan, ¿cierto?, de las funciones administrativas, y en esa norma aparece nómina, aparece el auxiliar de contratación, el jefe de talento humano y el asistente administrativo, ¿sí? Entonces acá en elementos de competencia dice redactar los documentos, digitar los documentos, transcribir los documentos. Ya estos elementos de competencia o actividades claves ya me están hablando de que es elaborar documentos, ¿sí? Todos hablan de redactar, digitar documentos, transcribir documentos. Entonces yo puedo colocar acá elaborar documentos de acuerdo a las normas vigentes, ¿sí? Y esa ya es la función clave. Estoy hablando de algo general y me está cubriendo el producir documentos que se originen en las funciones administrativas y me está cubriendo estos tres elementos de competencia, ¿sí? Acuérdense que los conocimientos esenciales pues aparece también allí en la norma. Entonces quería contarles un poquito de las dos maneras con las que podríamos definir esas funciones claves. Recuerden que siempre digamos, se organiza esa información, el verbo, objeto, condición, esa es la estructura gramatical, y que siempre partimos de lo general hasta lo específico, ¿sí? Importantísimo que en estos documentos quede registrada todas las funciones en términos de normas de competencia laboral. Nosotros tendríamos que hacer todo el trabajo de vincular todas las normas que están asociadas con respecto al cargo. Si esta es una persona, un analista de gestión humana que está en selección, pero también está en vinculación, por ejemplo, en la parte de vinculación hay un manejo de documentos
y el manejo de documentos implica que ustedes, digamos que en el observatorio busquemos en el área de desempeño, gestión documental y asociemos unas normas de competencias asociadas al manejo adecuado de esos documentos. ¿Listo? Bueno, yo espero que esta explicación haya sido muy clara, muy específica. Ya les comparto la grabación, les comparto la información. La idea es que ustedes terminen de organizar esta matriz, que la vamos a subir a la plataforma. Hoy está en mantenimiento, de pronto mañana ya está funcionando y podemos organizar la información. Vamos a tener la próxima semana, una semana, eh, digamos que para los que estamos al día, para los que están al día, es una semana de receso, pues porque vamos a tener la oportunidad los instructores de mirar la manera de nivelar y de pronto de llevar a cabo una, con las personas que de pronto se les ha complicado el tema de la conexión a Internet, de que no tienen acceso a la información, de que no han presentado evidencias, de organizar un plan que les permita pues poder avanzar en la formación y poder colocarse como al día. ¿Sí? Entonces ya ayer se pudo sacar la información, ya sé, hay algunos que me están debiendo algunas cosas, hay otras personas que definitivamente están en cero, no han presentado nada, entonces yo oportunamente les estaré comentando qué les hace falta, y les estaré también comentando y confirmando quiénes son las personas que para la próxima semana entrarían en esa, como en esa nivelación. En este orden de ideas nos volvemos a ver en formación dentro de 15 días, ¿sí? Dentro de 15 días volvemos y retomamos. Eh, para ese, digamos, para esa ocasión, de pronto generaremos el espacio para que ustedes, pues, me hagan preguntas con respecto a lo que acabamos de mirar y con respecto a lo que hicimos hace 8 días, o sea, con respecto a esta matriz, me cuentan a ver si surgen inquietudes o dudas y las resolvemos, ¿sí? Para que nos quede claro. A partir de esta información, pues ya iremos avanzando en el tema del proceso para organizar a las personas y ya pasaríamos eh, a organizar un formato más que es el perfil de cargo por competencias y luego posteriormente organizaríamos una evaluación de desempeño con respecto a estas competencias laborales. ¿Listo? Espero que tengan una feliz noche. Como les dije, si Dios quiere, nos vemos dentro de 15 días. Espero que este fin de semana y la semana que viene, pues sea una semana productiva, sea una semana, pues también que nos permita o les permita a ustedes disiparse un poco de la formación, cuando la formación ha sido muy exigente y les ha implicado pues abarcar muchos tiempos, pues por lo menos van a contar con unos tiempos extras allí para poder ajustar cosas, pero también darse un tiempo ustedes para desconectarse un poco de la formación. Bueno, espero que se encuentren muy bien.